Ok. Bueno, me gustaría saber, mis hermanos y mis hermanas, ah, ¿qué ha estado pasando en sus vidas? Llevamos 4 semanas con hoy. Esta es la 4ª semana de esta clase de predicación expositiva. Y me gustaría escuchar de parte de alguno de ustedes, ¿verdad? Aquellos que a lo mejor quieran comentar algo. ¿En qué manera lo que hemos discutido hasta ahora ha cambiado la manera en que usted veía la predicación? ¿Ha tenido algún impacto, algún cambio? ¿Ha cambiado la manera en que a lo mejor usted entendía el rol de la predicación en el contexto de la vida del creyente y de la iglesia local? ¿Alguien que a lo mejor quiera compartir algo? Sí, amén. ¿Quién? Yo, ¿Quién es yo? Alfredo. Alfredo. Dale, Alfredo. Este, sí, pues he estado pensando del estudio que hemos tenido, va, y pues ya en respecto del libro también que estamos leyendo, y veo la importancia de la predicación, que no es de nosotros, no se trata del hombre, sino, o sea, cuando uno va a vivir en el púlpito, a veces uno se preocupa qué va a decir, o uno empieza a pensar muchas cosas antes de predicar, pero yo estaba viendo en el libro que nuestra dependencia tiene que estar directamente del Espíritu Santo, que a veces, a veces uno pues cuando le toca predicar, va uno pues preparado, pero ya cuando predicas y terminas predicar y te sientes como que, o sea, ¿qué pasó? ¿Me entiendes? Entonces, entonces hay veces también que te sientes como no preparado y ores pues delante de Dios y pides, Dios mío, o sea, mejor haz tú la obra, no yo. Ya ves al final, o sea, al transcurso que uno está predicando y, o sea, uno se siente pues cuando Dios le da palabras, cuando desarrolles mejor tu sermón, va. Entonces, lo que he aprendido ahí pues que hay que pedir mucho a Dios, que dependemos de su espíritu, que dependemos de su presencia, que dependemos de su palabra, y no se trata de nosotros. Ok, ok. Gracias, Alfredo, por compartir eso. ¿Alguien más que quiera compartir tal vez su experiencia en estas últimas 4 semanas? Todavía nos quedan unas 4 o 5 semanas más, pero me gustaría, porque ya vamos a entrar más a los aspectos prácticos de lo que es la preparación de un sermón. Hasta ahora hemos estado viendo los aspectos teológicos de la predicación y del predicador, pero me gustaría saber, ¿verdad?, cuál ha sido su experiencia, en qué forma lo que ha aprendido hasta ahora ha cambiado como usted ve la predicación. Sí, podría dar lo que está sucediendo, pastor. Adelante, Es, Francisco. bueno, realmente eh, en mi persona creo que está infundiendo mucho el, el ser consciente de que cuando vamos a hablar del mensaje o de la predicación, o vamos a tener el privilegio de predicar, no es un tiempo para cumplir que tenemos en la hora que nos presentamos o por presentarnos nada más, sino que estaba dándome cuenta a la luz del libro. Y bueno, en uno de los capítulos que terminamos de leer esta semana me impactó un montón, es porque necesitamos encontrar el mensaje central de la Biblia, llevar siempre el evangelio en todas las predicaciones, llevar a presentar a Jesucristo, presentar la gracia, y predicar, ¿verdad? Un mensaje donde nuestras palabras no sean, sino que realmente la palabra de Dios esté lanzándose por medio de nuestros labios. Y si en mi persona, las veces que había o he tenido el privilegio de presentar,
un mensaje, trabajaba más espontáneo que preparar un bosquejo. Bueno, aún no lo sé cómo se preparará un bosquejo Sí, a eso vamos, en esa este dirección vamos. tema. Pero realmente pues me estoy dando cuenta, aunque siempre he tratado de traer el mensaje principal de la Biblia, que es Jesucristo y su redención. Me doy cuenta que este libro nos está comprometiendo, o este estudio nos está comprometiendo mucho más a darnos cuenta que somos responsables nosotros con solo el hecho de que la gracia del Señor nos alcanzó. Ahora también, por esa gracia, también nosotros debemos de prepararnos a la hora de hablar para los inconversos o a la iglesia cuando nos toca edificar la iglesia por medio del mensaje también. Entonces, en otras palabras, para mi persona, me está despertando mucho compromiso a la hora de abrir la escritura e ir a encontrar el mensaje único que Dios dejó para su iglesia y ver cómo se aplica o cómo se aplicó en la audiencia original y a ver cómo lo aplicamos para nuestros días también. Amén, amén. Mencionaste algo ahí muy importante entre todo lo que dijiste, pero yo creo que es un tema cultural en nuestras iglesias hispanas. Y no importa dónde se encuentren, sea en Puerto Rico, en México, en Guatemala, o sea, no importa. Es una situación cultural que se repite mucho, con algunas excepciones, pero yo creo que es lo que más predomina. Y es lo que tú mencionaste de la improvisación. ¿O cuál fue la palabra que utilizaste? Espontáneo. La espontaneidad, correcto. Yo creo que muchos púlpitos dependen de la espontaneidad. Y la espontaneidad es algo que tú puedes aprender a hacerlo. Hay personas que son más hábiles que otras en ser espontáneos porque sus personalidades tal vez se lo permiten. Y entonces se confunde porque yo puedo ser espontáneo y causar un impacto emocional en la vida de las personas sin necesariamente abrir la Biblia o hablar nada de la Biblia. Los artistas del mundo son muy espontáneos. Y cuando ellos se trepan en la tarima, ellos logran de una manera u otra, a través de su personalidad y de la manera en que se dirigen a la audiencia, ellos logran provocar algunas emociones en su audiencia. Por eso es que son artistas exitosos, ¿verdad? Un artista que no llega a las emociones, al corazón y a la mente de su público, de sus fans, no va a ser un artista muy conocido ni muy apoyado. Entonces, muchas veces la predicación y muchos predicadores, ya sea por falta de preparación, ya sea por ignorancia o tal vez ya sea por aspectos culturales que son muy comunes en nuestros países, depende mucho de la espontaneidad. Ahora, yo no estoy diciendo que en la predicación no hay espacios para la espontaneidad. Claro que los hay. Y en momentos dados el Espíritu Santo guía a uno tal vez, no es que uno se sale del sermón, sino que a lo mejor en el proceso de la predicación uno comienza a comunicar cosas que están relacionadas al tema, pero que no necesariamente estaban dentro del manuscrito o del bosquejo que se desarrolló, porque es la manera, ¿verdad?, en que el Espíritu Santo va guiando al predicador. Pero no podemos hacer de la espontaneidad la norma o la regla. El predicador debe dominar el tema que va a predicar. Y si no domina el tema que va a predicar, no debe pararse a predicar. El púlpito no es una plataforma de improvisación. El púlpito es el lugar donde los perdidos necesitan escuchar el evangelio de Jesucristo y donde los salvos necesitan ser edificados a través de la palabra de Dios. Amén. ¿Alguien más que quisiera compartir algo? Pastor, Sí, ¿quién? bueno, Abel. Adelante, Abel. con respecto a lo que estamos estudiando ahora, Ajá. con respeto también, con mucho respeto a los compañeros de ESER, Ajá. creo que habemos muchos que estamos aquí, creo que
es nuestra primera vez que recibimos una clase como esta, como Claro. por ejemplo yo que nunca pues había recibido una clase como esta, es mi primera vez y en realidad este material que estamos estudiando de predicación me gusta bastante y aquí es pues donde estoy aprendiendo que una predicación tiene que, bueno, ser con nuestra propia voz, con autoridad, con pasión. Y en verdad pues me gusta bastante este folleto, estoy aprendiendo bastante. Ok, ok. Esta es la parte teórica, lo que hemos estado viendo. Ya en las próximas semanas vamos a estar viendo un poquito más los aspectos prácticos de la predicación, lo que es el desarrollo, ¿verdad? De un bosquejo, de un manuscrito, su introducción, el desarrollo de los puntos, su conclusión y su aplicación. Bueno, ¿hay alguien más que quiera compartir algo? ¿No? Okay. Pastor. Adelante, Juan, adelante, Juan. Estaba, pues, como dice el hermano Abel, es por primera vez, ¿verdad? Esta clase es muy interesante. Y pues, para la predicación expositiva, pues, uno tiene que, como estaba predicando el pastor Miguel Núñez con el video que estaba viendo esta semana. Ajá, perdóname, Juan, ¿cuántos vieron el video, mis hermanos? Amén. Amén. Ok, porque vamos a repasar un momentito algunas de las cosas que él dijo ahí. Adelante, Juan. Sí, cuando el pastor estaba predicando, el pastor Miguel Núñez, la predicación expositiva, que cuando uno empieza a predicar, uno tiene que entender el tema de lo que uno está predicando, o dar a entender al pueblo de Dios para que ellos entiendan qué es lo que uno está predicando, y irse uno lo que es para poder predicar. Y cuando él estaba diciendo esta enseñanza, cuando predica el sermón, que el poder es de la palabra de Dios, no está en la persona, no está en el pastor, está en la palabra. Amén. Y eso es lo que a mí me llama la atención. Y usó muchos versículos de la Biblia. Bueno, yo siempre los escribo. Lo escribo cuando veo los videos, y usó Hebreos 4:12, donde la palabra de Dios es de dos filos. Pero hay que sacarle, dice, de la vaina y poder predicarla, ¿verdad? Claro. Y porque si está metido en la vaina, pues, ¿quién lo va a predicar con autoridad? Hay que sacarla de la vaina para poderle predicarla con autoridad. Y eso a mí, pues, para predicar expositiva me cuesta. O sea, me cuesta porque para poder predicar tiene que dar los puntos y entenderla, pues. Y es lo que a mí me cuesta. Claro, yo creo que una de las cosas que vamos a aprender en el desarrollo de las próximas clases que nos quedan es que nosotros a veces, aquellos que han tenido que preparar un bosquejo o un manuscrito, a veces nosotros queremos estudiar el pasaje mientras estamos preparando el bosquejo. Y no, mis hermanos. Déjenme poner mute aquí porque tenemos aquí algunos niños inquietos. A ver, ok. Vamos a ver, ¿están todos en mute? Sí, ok. Yo creo que uno de los problemas grandes que tenemos es que a veces, especialmente si no hemos sido entrenados en este aspecto de la predicación, es que queremos ir preparando el bosquejo o el manuscrito mientras estamos estudiando el texto. Y no, mis hermanos, esa no es la manera más saludable. Usted estudia el texto primero. Usted hace anotaciones de lo que usted está aprendiendo en el texto o lo que el texto está comunicando, y luego usted comienza a llevar ese estudio personal al desarrollo de un bosquejo o al desarrollo de un manuscrito. Y en el proceso, usted tiene que desarrollar un esqueleto. Por ejemplo, nosotros tenemos un esqueleto por dentro, ¿verdad que sí? Todos nosotros, a menos que usted sea de otro planeta, usted es un extraterrestre, pero si usted es un ser humano, usted tiene un esqueleto, ¿verdad? En su cuerpo. Lo que usted tiene externamente es la carne, ¿ok? Pero si usted no tuviera el esqueleto que tiene por dentro, la carne que usted tiene por fuera no se aguanta. Usted fuera simplemente más que una masa de carne ahí tirada en el piso que no puede hacer nada. Bueno, lo mismo sucede con la preparación de un manuscrito o de un bosquejo. El manuscrito del bosquejo, tu estudio personal
te va a permitir desarrollar la estructura, el esqueleto de ese sermón. Y luego en el proceso de seguir preparando el sermón o el bosquejo, tú le vas añadiendo carne al esqueleto. Pero tú no puedes tener toda esta carne y luego querer meter el esqueleto por dentro. Tú tienes que desarrollar el esqueleto primero y luego entonces forrar el esqueleto con la carne. ¿Está bien? Luego vamos a ver algunos ejemplos bastante claros acerca de eso. Así que quiero compartirles, repasar rápidamente algunas de las cosas que el pastor Miguel Núñez compartió acerca de los beneficios de la predicación expositiva. ¿Ok? Vamos a ver. Ok. Bueno, discúlpenme. Ok, ahora, ¿lo ven todos ahí? Dice 16 beneficios de la predicación expositiva. ¿Alguien que me confirme que sí lo ve? Sí. ¿Sí? ¿Se ve completa en la pantalla? Sí, se ve. Ok, excelente. Bueno, la predicación expositiva logra mejor la intención bíblica de la predicación. ¿Y cuál es la intención bíblica de la predicación? Bueno, pues presentar el mensaje que Dios ha comunicado a través de su palabra escrita. Esa es la intención bíblica de toda predicación. Y la predicación expositiva, de todas las demás predicaciones y formas que hay de comunicar una predicación, creo que la predicación expositiva es la que mejor logra esa intención bíblica. El pastor Miguel compartió 16 puntos o 16 beneficios de la predicación expositiva. Yo voy a ir rapidito por cada uno de ellos. Número 1, la predicación expositiva promueve la predicación bíblica con autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad reside ¿en quién? ¿En el predicador o en la palabra? ¿En quién reside la autoridad? ¿En el predicador o en la palabra predicada? La palabra. La palabra predicada. ¿Ok? Número 2, la predicación expositiva magnifica la palabra de Dios, o sea, exalta la palabra de Dios. El predicador pasa a un segundo plano y la predicación expositiva ayuda a la audiencia a que pueda ver la magnificencia, el valor y el esplendor de la palabra de Dios. Número 3, promueve un almacén de material homilético. ¿A qué se refiere el pastor Miguel Núñez con esto? Bueno, que el predicador, ¿verdad? Que el pastor que predica de una manera bastante continua en su iglesia local, no tiene excusas para decir, es que yo no tengo de dónde predicar. Eso es imposible, mis hermanos. Hay 66 libros, hay qué sé yo cuántos capítulos, hay qué sé yo cuántos miles de versículos. O sea, la predicación expositiva promueve un almacén de material homilético. Porque si tú predicas de manera expositiva consecutiva, por ejemplo, si vas a predicar un libro de la Biblia, el libro de Gálatas, un ejemplo, ya tú tienes el material ahí que vas a predicar. A ti solamente te toca extraer lo que ya el texto o los textos están comunicando. Por ende, nunca se va a acabar el material para tú poder predicar. Desarrolla el pastor como un hombre de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el pastor, como está obligado a estudiar el texto para poderlo predicar de una manera expositiva, ya sea de manera textual o consecutiva a través de algún libro de la Biblia, el pastor y el predicador va adquiriendo un conocimiento muy amplio en la palabra de Dios. Y eso, la predicación temática a veces no provee eso, porque la predicación temática, el predicador ya tiene una idea o un tema o un concepto que quiere predicar y entonces va a la Biblia para buscar apoyo. La predicación expositiva es al revés. Es el texto bíblico el que te da el tema o los temas a predicar. No soy yo el que impongo el tema que quiero predicar. Es el texto bíblico el que me da los temas que yo voy a predicar. Otro beneficio es que asegura los más altos niveles de conocimiento bíblico para el rebaño. Porque si tú estás predicando expositivamente de manera secuencial a través de libros de la Biblia, ¿qué va a pasar con la audiencia? ¿En qué áreas tú crees que la audiencia va a crecer? En el conocimiento bíblico. Cuando tú predicas un libro de la Biblia,
te tarde 8, 9, 10, 12 semanas, lo que sea, dependiendo de cómo dividas, ¿verdad?, las exposiciones. Cuando tú termines esa exposición, por ejemplo, del libro de los Gálatas, esos creyentes que estuvieron ahí sentados, escuchando la predicación, semana tras semana, y entendiendo de qué se trata la carta, y entendiendo qué fue lo que Dios quiso comunicar a través de esta carta, cuando alguien les pregunte, oye, ¿y de qué se trata la carta a los Gálatas? Ellos van a saber decirle, oh, mira, la carta a los Gálatas se trata acerca de esto. ¿Y por qué Pablo escribió esa carta? Ah, porque es que, miren, en esa iglesia habían estos problemas y el apóstol Pablo habló de este tema, de este otro tema. Entonces, las personas en la congregación comienzan a desarrollar altos niveles de conocimiento bíblico. Uno de los problemas más grandes que tenemos en nuestras iglesias hispanas es el analfabetismo bíblico. Y déjame decirte algo, yo no estoy diciendo que nuestra gente es bruta. Nuestra gente no es bruta. Nuestros hispanos no son brutos. ¿Ok? Independientemente de que no hayan tenido mucha escolaridad o a lo mejor no hayan cursado toda la primaria o la secundaria, nuestros hispanos no son brutos. Nuestros hispanos son gente bien inteligente, bien capaces. Lo que pasa que no se les ha dado necesariamente el conocimiento bíblico necesario para que puedan poner a funcionar esas mentes maravillosas e inteligentes que tienen. Es como si tú fueras un diseñador de carro y tú diseñas un carro y le pones todas las piezas, pero no le pones el motor. ¿Para qué tú crees que sirve ese carro? ¿Sirve de algo? No. No. ¿Qué tiene que hacer ese diseñador para que ese carro funcione? Tiene que ponerle el motor. Bueno, lo mismo sucede con nuestras mentes, mis hermanos, como creyentes. Si nosotros no recibimos el conocimiento bíblico de la palabra de Dios, pues estamos como ese carro muy bonito. Ay, qué bonito carro, pero no tiene mucha utilidad. Pero no es por falta de capacidad, es porque simplemente no se le ha puesto los ingredientes necesarios para que pueda funcionar adecuadamente. Otra razón es lleva a pensar y vivir bíblicamente. Como constantemente estoy siendo expuesto a la palabra de Dios, estoy ahora pensando en los temas profundos que enseña la palabra de Dios y estoy viendo cómo aplicar cada uno de esos temas a mi vida. Otro beneficio, obliga el tratamiento de textos difíciles de interpretar. Porque si tú estás predicando, por ejemplo, la carta a los Gálatas y llegas al capítulo 3, versículo 8, un ejemplo. No estoy diciendo que lo busquen, pero un ejemplo. Llegas al capítulo 3, versículo 8, y tú como predicador dices, bueno, yo no sé de qué se trata este texto, no lo entiendo, no me gusta, así que voy a saltar a los demás. La predicación expositiva no te permite hacer eso. Tú tienes que tratar el texto que tienes de frente. Aunque sea difícil de interpretar, tú tienes que darle estudio, tienes que darle cabeza, tienes que darle preparación. Y la predicación expositiva ayuda a que el predicador no omita los textos difíciles de interpretar. Otro beneficio, permite que se manejen amplios temas teológicos. La doctrina de la cristología, la doctrina de los atributos de Dios, la doctrina de la salvación, la doctrina de la justificación, la doctrina de la santificación, la doctrina de la adopción, la doctrina de la iglesia, la doctrina de las ordenanzas bíblicas, la escatología. Hay tantos temas teológicos que están dentro de la palabra de Dios y la predicación expositiva te permite manejar todos esos temas teológicos porque están ahí en el texto. Tú solamente los estás extrayendo y los estás entonces comunicando de una manera en que tú los entiendas primeramente y luego que otros en la audiencia lo puedan entender. Otro beneficio es que aleja a los predicadores de la rutina y del fanatismo emocional. Aleja a los predicadores de la rutina y del fanatismo emocional. Y hay mucha emoción hoy en día en el púlpito y hay muchos predicadores rutinarios. Hacen siempre lo mismo. Siempre tienen el mismo mecanismo, la misma manera, el mismo estilo, pero la predicación positiva ayuda a que el predicador se aleje de esas dos cosas, de la rutina y del fanatismo emocional. ¿Por qué? Porque es que todas las semanas hay algo nuevo, fresco en la palabra de Dios para predicar. Previene la introducción de ideas humanas. No hay espacio para los pensamientos humanos porque yo estoy extrayendo lo que el texto está comunicando.
protege en contra de la mala interpretación del texto bíblico, porque como yo estoy estudiando ahora el significado, las definiciones, estoy viendo comentarios bíblicos, estoy tratando de entender el idioma, estoy tratando de entender si esto es una poesía, si es una profecía, estoy viendo cuál es el género de ese texto. Bueno, pues esto me protege a mí en contra de la mala interpretación del texto bíblico, porque ya yo no le voy a imponer mis ideas. ¿Se acuerdan que en la clase de hermenéutica hablamos de exégesis y de eisegesis? La exégesis busca entender lo que el texto dice. La eisegesis busca imponerle al texto lo que yo quiero que el texto diga. Y la predicación expositiva protege en contra de la mala interpretación del texto bíblico. La predicación expositiva imita la predicación de Cristo y de los apóstoles. No sé si usted se ha fijado que muchos de los sermones que Cristo predicó y que los apóstoles predicaron, ellos siempre apuntaban o señalaban al Antiguo Testamento. Siempre. Y ellos ahora predicaban y le hacían a la audiencia entender cómo Cristo cumplía muchas cosas que eran sombras en el Antiguo Testamento, pero que ahora eran una realidad en la persona de Cristo. Lo mismo sucede con los predicadores en el día de hoy. Nosotros debemos imitar la predicación de Cristo y de los apóstoles. Estudiemos los evangelios y estudiemos el libro de los Hechos para ver cómo predicaban Cristo y cómo predicaban los apóstoles. Otro beneficio es que promueve lo mejor del expositor. ¿Por qué? Porque yo estoy estudiando, estoy dedicando 5, 6, 7, 8 horas a la semana para estudiar el texto. Yo estoy creciendo en mi conocimiento bíblico y como decía Howard Harrison o Robinson, si no me equivoco, el que deja de aprender hoy no podrá enseñar en el mañana. Bueno, la predicación expositiva promueve lo mejor del expositor. Otro beneficio muy importante, mis hermanos, enseña a la iglesia cómo leer la Biblia. Porque tú como predicador estás ayudando a la audiencia que está ahí sentada a que ellos puedan leer el texto, puedan interpretar el texto y puedan aplicar el texto ahí, mientras están sentados contigo, mientras tú estás predicando. Y la predicación expositiva enseña a la iglesia a cómo leer la Biblia. Y el pastor John MacArthur dijo en una ocasión, hablando a los predicadores y hablando de la predicación expositiva, él dice, usted debe predicar la palabra de Dios y no la suya. Usted es un mensajero y no el mensaje. Usted es un sembrador y no quien cosecha. Usted es un administrador, pero no es el propietario. Usted es un lector y no el autor. Usted es un mesero y no el cocinero. Cuando usted entienda esto, entonces Dios le enviará ovejas hambrientas para que usted la cuide. ¿Ok? ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda o pregunta? ¿Algún comentario? ¿No? Ok. Si alguien quiere decir algo, quítale el mute a su micrófono. Me puede interrumpir. Marco. ¿Te ayudo, Marco? Ya está. Dígame. Pregunta. Sí. Como estaba exponiendo el ejemplo ahora sobre el libro de Gálatas, en ese sentido, y se enseña sobre ese libro o X otro libro, ¿verdad? Ya. Si se hace una enseñanza o una predicación expositiva, es necesariamente que el predicador, todas las veces que expone la palabra de Dios, sea expositiva, o también puede también llevar una predicación temática. Bueno, creo que lo he dicho ya varias veces en las otras clases. Creo que la predicación temática tiene su lugar dentro de la iglesia local. No estoy en contra de ella, ni estoy diciendo que no es correcta. Lo que pasa es que la predicación temática es un poco más complicada que la predicación expositiva. ¿Por qué? Porque tú tienes un tema que muchas veces no está saliendo del texto, sino que tú tienes un tema del que quieres hablar y ahora vas a buscar versículos bíblicos que apoyen ese tema. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces los textos que se escogen ni se explican ni se interpretan. Simplemente se hace alusión a esos versículos. Sí, porque Pablo dijo aquí en Primera de Pedro, capítulo 1, y él dijo esto.
Y nosotros asumimos que la gente va a entender ese texto bíblico dentro de la intención original del autor y dentro de su contexto inmediato. Y no, simplemente estamos utilizando versículos bíblicos como referencias, pero no realmente estamos enseñando a la audiencia a que pueda leer el texto, entender el texto para que pueda interpretar el texto y aplicar el texto a su vida. ¿Ok? Pero hay predicación temática que puede ser expositiva. No sé si a lo mejor entiendes esa diferencia. Por ejemplo, si yo voy a predicar la parábola del sembrador, ¿ok? Ya yo le puse el título a la predicación, la parábola del sembrador. ¿Qué yo voy a tener que hacer para poder predicar acerca de la parábola del sembrador? Yo voy a tener que explicar todos los versículos que están ahí en la parábola del sembrador, ¿verdad que sí? Yo no puedo decir, hermano, voy a hablar de la parábola del sembrador en Marcos capítulo 4 y luego pasar 40 minutos hablando de Apocalipsis capítulo 12. Porque no estoy cumpliendo, ¿verdad? La labor o la función básica de lo que es la predicación. Entonces, yo puedo extraer, por ejemplo, 4 o 5 versículos de Gálatas y desarrollar el tema, pero el tema está saliendo de lo que dice el texto. No es que yo estoy trayendo mi tema al texto. ¿Ok? Pero hay predicación temática que puede ser expositiva. Luego vamos a ver algunos ejemplos tal vez de cómo se ve eso, pero muy bueno tu punto. ¿Alguna duda o pregunta adicional? Es todo. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda o pregunta adicional? ¿No? Ok. Bueno, pues entonces continuamos, mis hermanos. Déjenme salirme de aquí y continuamos entonces compartiendo. Ok, entonces ahora vamos a hablar de pasos para preparar un sermón expositivo. ¿Están listos? Sí. Ok, vamos a ver pasos para preparar un sermón expositivo. Déjenme hacer algo aquí rapidito. Ok. Vamos entonces, pasos para preparar un sermón expositivo. Tome nota. Aunque esto se está grabando, usted lo puede ver de nuevo, pero tome nota. Ok. Algunos pasos importantes a la hora de preparar un sermón expositivo. En la mayoría de los seminarios, mis hermanos, tradicionalmente se enseña un método conocido como el método de Haddon Robinson para la preparación de mensajes. De hecho, este libro que yo les estoy poniendo ahí, yo les voy a sugerir que usted lo trate de conseguir. Creo que está en PDF en el internet, pero si no, usted lo puede mandar a comprar, que se llama La Predicación Bíblica de Haddon Robinson. Y este libro abunda un poquito más en lo que tiene que ver con el desarrollo del sermón, del bosquejo del manuscrito. Así que si tiene oportunidad, mande a buscar este libro, Haddon Robinson, La Predicación Bíblica. Una exposición profunda que descubre las bases escriturales de la predicación bíblica. Ahora, yo quiero que usted entienda algo. No existe un método universal aplicable a todos los predicadores. ¿Ok? Yo no quiero que usted se lleve la impresión de que todos desarrollan sus bosquejos expositivos de la misma manera. Hay tal vez unos principios generales, pero no todos los predicadores hacen sus bosquejos de la misma manera o lo estructuran de la misma manera. Hay predicadores que preparan una página y eso es desde arriba hasta abajo, con simplemente oraciones una detrás de otra. Y ellos preparan sus bosquejos así. Hay otros que hacen párrafos más pequeños. Por ejemplo, este servidor trata de hacer párrafos pequeños de 3 o 4 oraciones máximas, a menos que sea una cita de algún autor o alguna referencia, algún comentario bíblico. Pero yo trato de hacer en mis bosquejos, y luego yo les voy a presentar algunos ejemplos de bosquejos para que los puedan ver. Yo trato de desarrollar mi bosquejo en pequeños párrafos, porque para mí es más fácil de seguir con la vista, no me pierdo tanto, y se me hace más fácil encerrar y comunicar las ideas que quiero comunicar dentro de esas oraciones pequeñas. Así que cada predicador termina creando su propio método personal. Este libro de predicación bíblica de Haddon Robinson
dice que lo primero que se debe trabajar es la estructura del texto, o sea, los puntos que se van a desarrollar del texto bíblico. Luego se trabaja entonces la conclusión y al final es que entonces se trabaja la introducción. Eso es un método y hay muchos predicadores que preparan sus bosquejos de esa manera. Ellos primero desarrollan los puntos que van a desarrollar, trabajan en la conclusión y luego entonces trabajan en la introducción. Pero yo conozco otros predicadores que lo hacen al revés. Yo conozco otros predicadores que trabajan la introducción primero y luego entonces comienzan a desarrollar los puntos y terminan entonces desarrollando la conclusión. Así que no hay una metodología específica o una regla específica a la cual seguir. Lo que sí estamos tratando de hacer es que se desarrolle algún método, porque uno de los grandes problemas, como dijo Francisco, que hay en nuestras comunidades de fe es que nuestra gente improvisa, nuestra gente depende mucho de... ¿cuál fue la palabra que tú utilizaste, Francisco, que se me olvidó? Espontáneo. Espontáneo. Nuestra gente depende mucho de la espontaneidad y de la improvisación, porque hay una realidad, o sea, y discúlpeme, ¿verdad? No estoy tratando aquí de hablar mal de nuestros pastores. Yo soy pastor y también estoy aprendiendo mucho y sigo aprendiendo, pero son muy pocas las comunidades de fe hispana donde los pastores y los líderes les enseñan a su gente, o por lo menos a aquellos que quieren predicar o están predicando, les enseñan cómo preparar un bosquejo. Yo no sé qué pasa con nuestros pastores, que ellos asumen que nuestra gente, porque tienen 5 y 10 años en la iglesia, ellos ya saben preparar un bosquejo. Y eso no es verdad. Eso no es así. Eso tiene que cambiar, mis hermanos. Eso tiene que cambiar poco a poco, ¿verdad? No está hablando de que tiene que cambiar drásticamente de la noche a la mañana, pero tiene que cambiar. Mi labor principal queda descrita en Efesios capítulo 4, versículo 12. Alguien que busque Efesios 4, 12. Creo que es el 12. Déjenme corroborar. Efesios capítulo 4. Creo que es el 12. Vamos a ver. Efesios 4. 12. Efesios 4. 12. Ajá. Okay. ¿Cuál es la labor principal de aquellos a los cuales Dios le ha dado como líderes en la iglesia? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿Y qué más? Y para la edificación del cuerpo de Cristo. Ok. Entonces, ¿ustedes no creen que si yo soy pastor y hay hermanos en la iglesia que quieren predicar, ¿ustedes no creen que parte de mi trabajo como pastor es enseñarles a que ellos puedan hacer la obra del ministerio para que puedan edificar al cuerpo de Cristo? ¿Y ustedes no creen que eso incluye la capacitación para que ellos puedan desarrollar un sermón? Sí es. Claro que lo es, mis hermanos. O sea, yo no puedo decir, no, pues como yo aprendí solo, pues que los demás aprendan solo. Eso es muy mezquino. Eso, o sea, yo no puedo tener esa actitud de como nadie me enseñó a mí, pues yo no voy a enseñar a nadie. Que cada cual aprenda solo. Eso no es la razón por la cual Dios le dio a la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Nuestra labor principal, mis hermanos, es enseñarle a la gente cómo guiar el auto. Amén. ¿Alguno de ustedes tomó clases de manejo? Sí. ¿Alguno de ustedes tomó clases de manejo? ¿Usted fue como yo, que aprendí a manejar porque un día le robé el carro a mi tío a los 14 años y me monté por ahí en el carro y arranqué? Bueno, si usted ha tomado clases de manejo, ¿el instructor maneja por usted o usted es quien es el que maneja? No, el alumno maneja. El alumno maneja, pero ¿qué está haciendo el instructor? Le está Solo enseñando, mira, aquí doblas a la izquierda, aquí tienes que poner la señal 5 pies antes de que llegues al stop sign, tienes que ir reduciendo la velocidad, cuando vayas a cambiar de carril tienes que mirar por el retrovisor. Bueno, la labor del pastor y de la iglesia local es la capacitación de aquellos que están en la iglesia local, mis hermanos, para que ellos, juntamente con uno, puedan hacer la obra del ministerio. Amén. Una de las dificultades más grandes que tienen nuestras iglesias hispanas
¿Qué pasa cuando el pastor se enferma o se muere o le pasa algo? Las iglesias se quedan desprovistas, muchas de ellas, porque no tienen predicadores, no tienen líderes que puedan predicar y que puedan enseñar. Entonces, Yo recuerdo, ajá, adelante. Pastor Jorge, yo recuerdo la vez pasada cuando recibimos el tema de liderazgo espiritual. Sí. Y bueno, cuando usted hablaba con respecto, ¿verdad? O el libro también lo decía, que el grupo o la congregación llega hasta donde el líder o pastor llega, Claro, así mismo es. ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que surge con nosotros en nuestro ambiente hispano? Muchos de nosotros traemos un contexto, ¿verdad? De orgullosos y de querer ser usados por el Espíritu Santo. Y cuando nos hablan de ser enseñados, nos sentimos como ofendidos, como decir, ¿cómo es posible que otro hombre nos va a enseñar? Y surge mucho de eso en el contexto latino, porque creemos que incluso pensamos que incluso la escuela secular muchas veces le restamos importancia. Claro. Hasta en ese punto. Yeah. Y eso, cuando lo traemos al ámbito espiritual o de la iglesia, ya traemos, como decir, esa mala idea y bueno, nos cuesta asumir la responsabilidad de aprender a la escritura de una forma que sea edificante y buena también tanto para nuestro crecimiento como para el crecimiento de los demás. Claro, así mismo es. Y miren, yo les voy a dar dos ejemplos. ¿Ustedes se acuerdan que Pablo una vez, bueno, estuvo preso varias veces, ¿verdad? Pero una de las veces que estuvo preso, él le hizo una petición a uno de sus discípulos, creo que fue Timoteo o Epafrodito, no recuerdo cuál de los dos. ¿Y qué fue lo que le dijo? Cuando vengas, tráeme la capa, los pergaminos y los libros. ¿Y dónde estaba Pablo? En la cárcel metido, mi hermano. Y en la cárcel, él dice, por favor, tráigame mi capa, mis pergaminos y mis libros. Así que ese principio bíblico, mis hermanos, de leer y estudiar, Pablo lo tenía muy presente. Por eso era que Pablo le dijo a Timoteo, dedícate a la lectura y al estudio. Porque esa era una de las maneras en que no solamente Pablo llevaba a cabo su ministerio, sino que también habilitaba a Timoteo a que pudiera ser de utilidad a la iglesia de Éfeso donde Timoteo estaba pastoreando. ¿De qué le servía a la iglesia de Efesios un predicador o un maestro que no supiera nada? No le sirve de mucho, por mejor intención que Timoteo tuviera y por mejor amor que le tuvieran los hermanos en Efesios, no le sirve de mucho. Yo he escuchado a muchos pastores hispanos aquí en Estados Unidos y en mi país decir, ese asunto del mucho estudio y de la mucha lectura de libros, eso no es para mí. No, ¿y para quién rayos es? ¿Y para quién rayos es? ¿Para el que entrega boletines en la puerta? ¿Para el que sirve tacos después de la actividad de la iglesia? ¿Para quién rayos y centella debe ser la lectura y el estudio? Para los pastores. Para los pastores y los predicadores, mis hermanos, porque es que nosotros somos los responsables de edificar al cuerpo de Cristo por medio de la palabra de Dios. Y ese principio de liderazgo sigue estando vigente. La iglesia llega hasta donde sus líderes llegan. Y yo creo firmemente que muchas de nuestras iglesias hispanas, y yo me incluyo ahí, nosotros necesitamos subir la vara un poquito, porque nuestra gente está muy cómoda en su ignorancia. Sí, pues. Nosotros tenemos que, los líderes, tenemos que subir la vara un poco, un poquito, no mucho, pero un poquito, para que la gente diga, oh, espérate, aquí hay que prepararse para decir algo, ¿me entiendes? Aunque sea para testificar. Miren, yo le agradezco a Dios las iglesias que ya detuvieron eso, porque es que hay iglesias que todos los servicios hay una parte para testificar.
y le dan la parte a cuanto hermanito o hermanita quiera testificar algo. Ay, Dios mío, mis hermanos, la gama de disparates y de estupideces y de cosas antibíblicas que dicen. Pero pues hay que dejar que la gente participe. No, ¿cómo que hay que dejar que la gente participe? Primero que se sienten a aprender, que aprendan realmente a que puedan entender su fe y qué es lo que creen, para que no se paren desde allá arriba a decir disparate. Y todavía antes de la predicación. No, y antes de la predicación, olvídate, la gente termina toda confundida. Pastor, Dígame. para todo el grupo, hay en Facebook, hay un grupo que se llama, permítame, se llama Libros para Estudiantes de Institutos Bíblicos. Ahí hay cualquier libro de diferentes clases de libros. Ajá. Pero si uno se agrega a ese grupo, uno puede conseguir una gran cantidad de material, incluso el libro que que tiene en pantalla ahora mismo, ya lo busqué y aquí lo tienen en PDF. Okay. Entonces, no sé si los hermanos, bueno, se los pongo al rato en el Sí, WhatsApp, lo puedes poner en el WhatsApp para aquellos que tienen Facebook, pues puedan buscarlo, y ahí hay mucho material en esos grupos. Sí. Pero gracias, Francisco. Entonces, cualquiera que sea el método, mis hermanos, que usted escoja o adapte, porque usted va a desarrollar su propio método, asegúrese de que por lo menos incluya los siguientes elementos. Y aquí yo necesito que usted esté bien pendiente y anote. Yo ahora mismo no los puedo ver a todos porque estoy presentando esto en la pantalla, pero preste atención a esto, porque esto es bien importante. Estos son los siguientes elementos que debe incluir el desarrollo de una predicación. Pasos para preparar un sermón expositivo. Número 1, trabaje en el texto. Estudie cuidadosamente el pasaje, tomando notas extensas, buscando responder por lo menos 2 preguntas. ¿Cuál es el propósito primario de este pasaje? ¿Y cuál es la carga del pasaje? En otras palabras, ¿cuál es el peso del pasaje? ¿Qué es realmente lo importante de este pasaje? Y esta tarea puede normalmente tomar entre 4 y 6 horas a la semana. ¿Ok? Porque usted está trabajando el texto que usted va a predicar. Todavía no estamos en el desarrollo del bosquejo y del manuscrito. Estamos simplemente leyendo el texto y tratando de entender el texto, haciendo estas preguntas. ¿Cuál es el propósito primario de este pasaje? En otras palabras, ¿a quién fue dirigido? ¿Cuál es la intención del autor? ¿Y cuál es la situación que está pasando aquí? Este trabajo es lo primero que usted debe hacer, trabajando el texto. Número 2, realice lectura suplementaria. Una vez que usted haya trabajado en el texto, consulte 1 o 2 comentarios sobre el pasaje y posiblemente un sermón escrito por alguien más, y usted haga ajustes a sus notas según sea necesario. Por eso es que yo le recomiendo que usted comience a desarrollar una biblioteca de comentarios bíblicos. Y si usted no sabe a quién conseguir, no hay problema, déjenos saber, yo le puedo recomendar algunos autores, pero usted debe tener por lo menos 2 o 3 comentarios bíblicos. Si usted va, por ejemplo, a predicar del libro de Efesios, cómprese 2 o 3 comentarios bíblicos acerca del libro de Efesios exclusivamente. Cuando yo voy a predicar una serie expositiva de algún libro, yo trato de comprar varios materiales relacionados a esa carta. Y yo comienzo luego de haber estudiado el texto primeramente, entendiendo la estructura del texto, yo entonces realizo lectura suplementaria. Por eso lo hago después, mis hermanos. No haga esto. No lea los comentarios y después haga su bosquejo. No haga eso. Usted se está engañando a usted mismo. Usted consulte los comentarios después de usted haber estudiado el texto. ¿Para qué? Para que tú puedas confirmar y corroborar a ver si lo que tú estás entendiendo del texto es verdad o si tú estás loco. ¿Ok? Una de esas 2 cosas va a pasar. O tú realmente estás bastante cerca de lo que el autor original quiso comunicar en tu estudio personal del texto,
Y luego cuando consultas unos comentarios, vas a ver cuán lejos o cuán cerca tú estabas de la verdadera interpretación bíblica de ese pasaje. Pero eso se hace después, no se hace primero. ¿Ok? Y este ejercicio puede durar aproximadamente de 1 a 2 horas el tú consultar, ¿verdad? Algunos comentarios bíblicos para ver cuán lejos tú estás. Número 3, escriba un bosquejo preliminar. Integre sus notas en una estructura básica, busque dar una unidad a su argumento, elimine lo que sea necesario y aquí usted debe dedicar el tiempo que sea necesario. Ya usted está estudiando el texto, ya usted estudió el texto, consulta algunas fuentes adicionales si la tiene, ya sea una Biblia de estudio o algún comentario bíblico, y luego entonces usted comienza a escribir un bosquejo preliminar. El bosquejo preliminar, ¿usted sabe qué es? El esqueleto. El esqueleto que tú vas a comenzar a desarrollar para ese bosquejo o ese manuscrito. Pero es un bosquejo preliminar porque ese bosquejo tú lo vas a ir trabajando según tú vayas preparando durante la semana. Y número 4, escribe el manuscrito del sermón. Usando el bosquejo preliminar, escribe el texto completo de su mensaje. Este paso puede tomar de 1 a 4 horas. ¿Ok? Esto puede durar aproximadamente de 1 a 4 horas. Ahora yo quiero mostrarles un ejemplo de, por ejemplo, un sermón expositivo. Déjenme buscar aquí rapidito. A ver dónde está. IBFG. Ok. Ahí mandé el libro, el material en PDF, pastor. Ok, gracias. Ok, entonces déjenme abrir aquí un documento a ver si lo pueden ver. Denme un segundo que estoy aquí buscando un bosquejo mío para que lo puedan ver. Ahora, mi hermano, yo no estoy aquí presentándoles esto para que ustedes piensen que yo soy el experto en preparación de bosquejos, ¿ok? O simplemente para darle una idea. Ok, vamos a ver. Me dicen si ven este bosquejo en sus pantallas. Déjenme ponerlo ahora. Ok, ¿lo ven ahí? Sí. Ok, bueno, esto fue un bosquejo que yo preparé de Marcos capítulo 4, versículos 1 al 20. Vayan ahí a Marcos capítulo 4, versículos 1 al 20. ¿Cómo se llama este pasaje? Alguien se lo tiene que saber de memoria. ¿Cómo se llama este pasaje? Nadie. Ay, santo Dios. La parábola del sembrador, mis hermanos. ¿Ok? La parábola del sembrador. Ahora, si se fijan, el título de mi sermón, ¿cómo es? ¿Cuál es el título de mi sermón? Donde no hay frutos, no hay salvación. Ok. Porque como ustedes saben, los títulos que se le ponen a los capítulos que nosotros tenemos en nuestras Biblias no existían en los manuscritos originales, ¿ok? Esos títulos se le pusieron siglos después en el desarrollo de las traducciones y en las copias de los manuscritos.
pero inicialmente los evangelios no incluían el título que nosotros vemos en nuestras Biblias modernas. Así que, ¿de qué se trata básicamente la parábola del sembrador, como nosotros la conocemos en nuestras Biblias regulares? Bueno, el principio de Marcos capítulo 4, versículos 1 al 20 es bien sencillo. Donde no hay frutos, no hay salvación. ¿Ok? Porque ¿qué es lo que Jesús está presentando a través de la parábola del sembrador? Que hay distintos tipos de terrenos, pero ¿en cuántos de esos terrenos hubo fruto? Nomás lo de la buena tierra. La de la buena tierra. Y esa buena tierra produjo a 30, a 60 y a 100, pero hubo fruto, ¿verdad? Sí. Sí, Ok, en los demás 3 terrenos no hubo fruto. así es. Ok, entonces el tema de mi sermón o el título de mi predicación, hermanos, hoy vamos a predicar bajo el tema donde no hay frutos, no hay salvación. Entonces, miren cómo yo comienzo. Yo comienzo siempre leyendo el pasaje, Marcos capítulo 4, versículos 1 al 20. Luego comienzo con ¿qué? Introducción. Con una introducción. ¿Se fijan los Producción. párrafos? ¿Se fijan los párrafos que no son más de 3 o 4 horas o 4 líneas? ¿Cuántas líneas tiene el primer párrafo? 3. 3, ok. Porque a mí se me hace más fácil leer párrafos pequeños que párrafos de 40 oraciones, todas pegadas unas con otras, donde yo no sé ni por dónde voy. ¿Me está entendiendo? Entonces, si yo predicando me pierdo buscando en el bosquejo por dónde voy, ¿qué tú crees que va a pasar con los que me están oyendo? Ellos se van a desconectar igual. Ellos van a decir, pues si este no sabe por dónde va, menos nosotros. Se le duermen. Se te duermen, se te desconectan. Miren, no se necesita mucho para que un hispano se desconecte en un servicio. ¿Ok? Al primer taco que le viene a la mente, ya se desconectó. Entonces yo comienzo, pero esto es ya el bosquejo preparado. Yo tengo mi introducción. Mis introducciones duran aproximadamente entre unos 7 a 9 minutos, máximo. Máximo. Trato de hacer entre 5 a 7 minutos. Y tiene que ser una introducción que cautive a la audiencia, que llame la atención. Porque si yo no logro llamar la atención de la audiencia en esos primeros 5 o 7 minutos, que la gente pueda entender desde el principio, oh, él va a hablar acerca de este tema. Con la introducción, perdón, tú mantienes a la audiencia conectada. Oh, esto es un tema que me interesa. Vamos a ver cómo este avión despega, cómo desarrolla el viaje y luego vamos a ver cómo aterriza. Bueno, yo tengo entonces mis párrafos de mi introducción. ¿Ok? Luego entonces comienzo a desarrollar los puntos del sermón. El primer punto de mi sermón es una enseñanza común a una multitud sorda de falsos creyentes. Porque ¿qué es lo que vemos en los versículos 1 al 9? Que Jesús le está hablando a los discípulos exclusivamente o a la multitud. A la multitud. A la multitud. En los versículos 1 al 9 Jesús le está hablando exclusivamente a la multitud. Ahora, ¿ellos realmente están entendiendo, comprendiendo o interesados en lo que Jesús está diciendo? No, no. De hecho, si usted lee los pasajes paralelos, usted se va a dar cuenta que ellos venían detrás de Jesús porque él ya los había alimentado anteriormente. Y venían detrás de la comida o venían detrás de las señales y de los milagros. Entonces, de los versículos 1 al 9, yo extraje mi primer punto. Una enseñanza común a una multitud sorda de falsos creyentes. Porque eso es lo que vemos en los versículos 1 al 9. ¿Ok? Entonces yo tengo que explicar, bueno, qué es una parábola, porque a lo mejor hay gente en nuestra audiencia que no sabe lo que es una parábola. Y en los versículos 1 al 9 a mí me da la oportunidad de explicar qué es una parábola. ¿Ok? Entonces yo desarrollo mi punto número 1. Caray, ahora y el punto número 2. ¿Qué pasó aquí? Ah, ok, ahora. Ok, entonces ahora yo voy a comenzar a desarrollar. Adiós. ¿Y aquí qué pasó? Ok. Bueno, disculpen, pero
Esto no me está ayudando mucho, vamos a ver. Ok, entonces ahora yo desarrollo mi punto número 1 y luego entonces comienzo a ver la simplicidad que encontramos en esos versículos 1 al 9, porque no parece muy complejo lo que aparece en los versículos 1 al 9. ¿Qué es lo que vemos en los versículos 1 al 9? El sembrador salió a sembrar, la semilla cayó en 4 terrenos distintos y uno de los terrenos dio fruto. ¿Verdad que eso fue lo que Jesús dijo en los versículos 1 al 9? Sí. Ok. Entonces, esa es la simplicidad de la parábola. El sembrador salió a sembrar, la semilla cayó en 4 terrenos y solamente uno de los terrenos dio fruto. ¿Ok? Punto número 2. Lo encuentro en los versículos 10 al 12. ¿Y cuál es el punto número 2? ¿Cuál es el nombre que yo le di a ese punto número 2 que voy a desarrollar? Una señal de juicio para las multitudes incrédulas. ¿Alguien que pueda leer los versículos 10 al 12? En voz alta, duro. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y él le dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sea perdonado los pecados. Ok, ¿esos son palabras de bendición o de juicio? De juicio. Ok, ¿a quién ahora Jesús le está hablando? ¿A la multitud o a sus discípulos? Sí, pues. ¿Y qué le está diciendo a los discípulos? A ustedes les es dado a conocer o entender estos misterios. Pero a los que están afuera, a los que no son mis discípulos, todas las cosas se las voy a explicar por parábola para que no entiendan. Ahí Jesús les está mostrando un juicio a las multitudes por su incredulidad. Ahora, ¿yo me inventé eso o eso está ahí en el texto? En el texto. Yo simplemente estoy desarrollando un punto en mi exposición basado en lo que el texto dice. Yo no me tuve que inventar el punto. El texto o los textos me dicen claramente cuál es el punto que yo voy a desarrollar. ¿Ok? Entonces ahí yo continúo en mi desarrollo, ¿verdad? De ese punto número 2. Ahora vamos a seguir. Ok, entonces ahí yo sigo explicando, ¿verdad? Hago alusión a algunos comentarios bíblicos de algunos autores, luego utilizo algún otro pasaje de referencia que tiene que ver con el mismo tema. Por ejemplo, el apóstol Pablo, hablando de esta ceguera de juicio, en 1 Corintios 2:14, que dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él le son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. La multitud entendía las cosas que Jesús estaba tratando de decir. No. No, ¿por qué? Porque eran ¿qué? Eran hombres naturales, eran hombres que no tenían el Espíritu de Dios en su vida, por ende no las podían entender. Punto número 3, los versículos 13 al 20. ¿De qué trata o de qué está hablando los versículos 13 al 20? Bueno, está hablando de la realidad espiritual de los falsos creyentes y de los verdaderos creyentes. Porque ¿cuántos terrenos se presentan entre los versículos 13 al 20? 4. Y de esos 4, ¿cuántos realmente representan a los creyentes verdaderos? 1. Entonces, ¿yo me estoy inventando el punto o los textos me están diciendo a mí cuál debe ser mi tercer punto a desarrollar? El texto me está diciendo, mira, aquí hay una realidad. Aquí hay 4 terrenos, 3 de ellos no dieron fruto, 1 de ellos da fruto. 3 de ellos son falsos creyentes, 1 de ellos es verdadero creyente. ¿Ustedes están más o menos captando la idea de cómo es que se va desarrollando el esqueleto de un bosquejo? Sí. Ahora, yo no escribí todos estos párrafos primero. ¿Usted sabe qué fue lo que yo escribí inicialmente? Mis 3 puntos. Eso fue lo que yo escribí primero. Yo hice la división de cómo yo voy a desarrollar mis 3 puntos porque el texto bíblico me está diciendo cómo desarrollarlo. Ahora, hay otros pasajes que son un poquito más complicados que otros, ¿ok?
Le estoy dando un ejemplo, mis hermanos. Y luego, yo entonces llego a, bueno, sigo desarrollando ahí mi bosquejo. El punto número 3 toma más tiempo porque son básicamente describiendo los 4 tipos de terreno que hay. ¿Verdad? Pues ¿cuántos terrenos se dice que hay aquí en esta parábola? Hay 4 terrenos. ¿Quiénes representan el primer terreno? El versículo 15. ¿Quiénes son estos terrenos? ¿Cómo se les conoce? ¿Cómo se le llama a este terreno? ¿Cómo se le llama? Junto al camino. Los del camino. ¿Y quiénes son los del camino? Bueno, esos son los corazones insensibles. ¿Qué dice el versículo 15? Y estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra de Dios, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Por qué Satanás logra quitar esa semilla que cayó en ese terreno? Porque el corazón está ¿qué? Está duro. El corazón está duro porque la semilla que cayó en el camino, ¿cayó sobre tierra buena o cayó sobre piedra? Bueno, cayó sobre un terreno lleno de piedra, lleno de tierra, lleno de muchas cosas, y por ende esa semilla jamás y nunca iba a dar fruto porque es que nunca logró entrar a la tierra. ¿Verdad? ¿Y cuántas personas en nuestras congregaciones han escuchado el evangelio, han escuchado la palabra de Dios, responden más o menos supuestamente y luego no los vemos más? ¿Cuántos de ustedes han visto ese tipo de casos? Muchas veces, ¿ok? Entonces tenemos aquí los del camino, que son los corazones insensibles. Luego tenemos los que fueron sembrados en pedregales. Estos son los corazones impulsivos. ¿Qué dicen los versículos 16 al 17? Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución, por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Cuántas personas nosotros no hemos visto en nuestro servicio o alguna campaña o en algún aniversario o alguna campaña evangelística que pasan al frente llorando y se arrodillan y eso gritan y lloran y después tú los ves bien contentos por 2 o 3 semanas o tal vez por 2 o 3 meses y de momento desaparecen? Se fueron en un rapto secreto. Se desaparecieron. Porque son corazones impulsivos. Son corazones que responden a la emoción. ¿Ok? Y esos están descritos ahí en la parábola. Y luego tenemos los que fueron sembrados entre espinos, versículos 18 y 19. ¿Y quiénes son estos tipos de personas? Los corazones afanosos. ¿Qué dice el versículo 18 y 19? Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace ¿qué? Infructuosa. Estos son los que dicen, oh, sí, yo quiero a Cristo, pero yo no voy a abandonar ninguno de mis placeres. Yo no voy a abandonar ninguno de mis ídolos. Yo no voy a abandonar ninguna de estas cosas carnales y del mundo que a mí me gustan. Estos son los corazones afanosos. Que yo tengo que morir a mí mismo y que yo tengo que sacrificarme para seguir a Cristo. Oh, no, no, no. A mí el predicador no me dijo eso al principio. ¿Ok? Entonces yo estoy desarrollando mi bosquejo y luego entonces termino, mis hermanos, con la conclusión. Déjenme ver si yo puedo darle zoom aquí un poco para que puedan ver. ¿Ok? ¿Ven ahí? Sí. Okay. Entonces, yo termino con mi conclusión y mi aplicación. Esto es el aterrizaje del avión. Ese avión tiene que aterrizar, mis hermanos. Tiene que aterrizar. Y yo tengo que ahora presentarle a la audiencia en qué forma ese texto que acabamos de explicar aplica a sus vidas. Porque en la congregación, o en la reunión, o en la campaña, o en el evento, van a haber personas que representan cada uno de estos terrenos. Y yo tengo que dirigirme a esa audiencia. ¿Cómo esta parábola del sembrador aplica a cada una de sus vidas? ¿Eres tú
uno de los que fue sembrado en el camino? ¿Eres tú uno de los que fue sembrado entre espinas? ¿Eres tú uno de los que fue sembrado simplemente en la tierra y cuando salió el sol se quemó y no pasó nada? ¿O eres tú de los que fue sembrado en tierra buena? Y yo termino con mi conclusión, mis hermanos. Estamos hablando de aproximadamente unas, en este caso, 6 páginas. 6 páginas que me tomó desarrollar este bosquejo. Yo trato de no pasarme de 6 páginas. Más o menos de 5 a 6 páginas es lo que a mí me toma predicar un sermón de aproximadamente unos 50 a 55 minutos. ¿Ok? Ok. Después yo les puedo enviar una copia de ese bosquejo para que usted lo vea con calma y lo pueda leer. O le puedo enviar la predicación inclusive. Voy a tratar de enviarle el bosquejo escrito y voy a enviarle el video del audio para que usted vea cómo se desarrolla el bosquejo. ¿Está bien? Amén. ¿Alguna Excelente. pregunta? ¿Quién está hablando por ahí? Que tiene un niño por ahí escondido hablando. ¿Quién es? Espérate. Vamos a ver. Yo doy con el culpable rápido. Ah, ya sé quién era. Está bien, no hay problema. Ahí lo puse en mute. ¿Alguna pregunta, mis hermanos? ¿Algún comentario? Creo que hay un buen reto por delante, pastor. Bueno, poco a poco. Yo Poco tengo a una poco. pregunta, pastor. Adelante. Mira, entonces, de acuerdo, por ejemplo, a su bosquejo, ¿verdad? Quiero decir que la aplicación se da junto con la conclusión. Bueno, eso es un método. Hay predicadores que te van dando la aplicación mientras están desarrollando los puntos. ¿Okay? Pero eso depende del texto que tú estás predicando o depende de la metodología que tú vayas a utilizar. ¿Está bien? Por eso les dije, no hay una metodología implícita en la Biblia que te diga, no, esta es la única manera que tú tienes para predicar un sermón. No, hay diferentes, maneras o metodologías, pero el cuerpo de un sermón debe tener una introducción, el desarrollo de sus puntos y una conclusión. Si tú quieres traer la aplicación al final, no hay problema. Pero si quieres traer la aplicación mientras estás desarrollando los puntos, tampoco hay ningún problema. ¿Me está entendiendo? Sí, pastor, gracias. Ok. Sí, es importante que entendamos esa diferencia porque no podemos encajonar a que no, esta es la única forma. No, todo esqueleto debe tener por lo menos una introducción, el desarrollo de unos puntos y una conclusión. ¿Muy bien? Una pregunta adicional de esto que hemos dicho hasta ahora. ¿No? Bueno, vamos a hacer un ejercicio, mis hermanos. Vamos a hacer un ejercicio. Yo quiero que ustedes busquen en sus Biblias Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo 2. ¿Okay? Filipenses 4:2. Okay. Filipenses 4:2. ¿Alguien que lo lea? Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Ok. Entonces, tú eres un predicador, vas a traer una exposición basada, a lo mejor no necesariamente o exclusivamente en Filipenses capítulo 4, versículo 2. A lo mejor ya terminaste el capítulo 3 y ahora vas a comenzar el capítulo 4. ¿Ok? Entonces, vamos a decir que tú vas a predicar los versículos 1 al 3, un ejemplo. Los versículos 1 al 3. Y tú te vas a concentrar en esa exposición y vas a desarrollar tu bosquejo basado solamente en Filipenses capítulo 4, versículos 1 al 3. ¿Okay? Ahora, yo no me voy a volver a repetir aquí, mis hermanos.
Ya nosotros hemos visto que para tú poder entender un texto, tú tienes que haber estudiado y leído el contexto inmediato, haber entendido, ¿verdad?, de qué se trata el libro. Ya tú tienes que haber hecho ese ejercicio. Porque lo que Pablo está diciendo aquí en el capítulo 4 está conectado a todo lo que él viene diciendo en los primeros 3 capítulos. Sí. ¿Se acuerdan que yo les dije que la mayoría de las epístolas están divididas en teoría y en práctica? Casi siempre las cartas paulinas, la primera mitad de las cartas son aspectos teológicos y luego la otra mitad son aspectos prácticos de la vida cristiana. Si tú lees casi todas las cartas de Pablo, ese es el patrón que tú vas a ver. Los primeros capítulos son pura teología y los capítulos restantes son pura práctica, cómo vivir la vida cristiana. Bueno, ya Pablo venía presentando en los capítulos 1 al 2 muchos aspectos teológicos. Habla de la cristología, ¿verdad? Esa cristología tan hermosa que dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. O sea, Pablo está presentando un argumento teológico muy grande. ¿Ok? ¿Y de qué está hablando Pablo en ese argumento teológico? Que si Cristo, siendo Dios y siendo la deidad, se humilló a sí mismo, ¿para qué? ¿Para qué fue que Jesús vino? Él lo dice bien claro. Yo no vine ¿para qué? Para ser servido, no para servir. Yo no vine para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. Entonces, servido. Por eso yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Y ese principio lo vemos en Filipenses capítulo 2, donde dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. O sea, Pablo está presentando a Cristo como el modelo supremo. Pero ¿qué pasa? Que en esta iglesia habían problemitas. No habían tantos como en otras, pero habían problemas en esta iglesia. Y uno de los problemas que hay, lo vemos en estos versículos 3 del capítulo 4. Lean ahí Filipenses 4, versículos 1 al 3. Filipenses 4, 1 al 3. ¿Ya? Sí, amén. Ok. Ahora yo quiero que ustedes observen, traten de observar los textos y miren a ver qué ustedes pueden extraer de esos 3 textos que Pablo está comunicando ahí. Trate de hacer algunas observaciones del texto. Recuérdese que cuando usted hace observaciones, usted hace preguntas. Y trate de escribir, si tiene la oportunidad de escribir en un papel, algunas de las observaciones que usted está viendo en estos 3 textos. Creo que lo primero que usted debe identificar es cuántos personajes hay aquí. ¿Cuántos personajes hay? 5, 4. 4 personajes. ¿Quiénes son esos 4 personajes? Está Evodia, Sintique, Clemente y los demás colaboradores míos. Ok. Yo te diría que hay 5, porque en el versículo 1 se identifica un grupo. Okay. ¿A quién se identifica en el versículo 1? ¿A quién Pablo le está escribiendo aquí? Los hermanos. ¿Los hermanos de cuál congregación? De Filipo. De la iglesia de Filipos, ¿verdad? Ok, entonces aquí tenemos a los hermanos, es decir, tenemos a la iglesia, ¿ok? Y dentro de ese grupo de hermanos tenemos entonces unos personajes que han sido identificados por su nombre, ¿ok? ¿Cómo se llaman estos hermanos y estas hermanas? Evodia, Sintique, ¿y quién más? Clemente. Y Clemente. O sea que en la iglesia
Ahora Pablo empieza a identificar a 3 personajes con nombre, no del apellido, pero del nombre de ellos. En aquella época ese concepto de apellido no existía. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos observar del texto acerca de estos personajes que Pablo identifica? ¿Qué usted puede ver de estos personajes? ¿O qué me puede decir usted de estos personajes? Es que estaban peleando las dos hermanas. ¿Y de dónde tú sacaste eso? Había estudiado un poco sobre eso. Ok, no, pero no me digas lo que tú estudiaste. Dime lo que dice el texto. Oh, sí, pues aquí dice que habían dos hermanas. Ok, o sea que habían 2 hermanas. ¿Y qué es lo que Pablo les dice? Que sean del mismo sentir. Ok, que sean de un mismo sentir. Ok, entonces ahora nosotros tenemos que hacernos unas preguntas, ¿verdad? Porque el texto no nos dice cuál era el pleito. ¿Verdad que no? No. Pero nos dice que estas 2 hermanitas tenían una división interna. ¿Ok? Tenían una división interna. Había un conflicto entre estas 2 hermanas. No nos dice cuál es el conflicto, pero aparentemente había un problema entre ellas porque Pablo les tiene que escribir y decirle a la iglesia, por favor, díganle a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Pero ¿qué también dice? Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Así que, ¿qué es lo segundo que yo puedo ver de estas 2 hermanas? Que tenían dilema entre ellos. Bueno, ya vimos que tenían problemas, no sabemos cuál era, pero tenían un problema. Pero ¿qué más nos dice el texto acerca de estas 2 mujeres? Habían juntado con Pablo. Ok, o sea que eran 2 mujeres impías o creyentes. Creyentes. Eran creyentes, ¿verdad? Esto no eran 2 mujeres inconversas, ¿ok? Esto eran 2 mujeres cristianas y que habían trabajado y servido en el ministerio con el apóstol Pablo. No nos dice exactamente en qué forma, pero nos dice que habían combatido juntamente con él en el evangelio. O sea, esto eran hermanas fieles, esto eran hermanas serviciales, esto eran hermanas comprometidas. Miren, mis hermanos, varones, les voy a decir algo. Las personas más comprometidas en nuestras iglesias locales, para vergüenza mía lo digo, ¿saben quiénes son? Nuestras hermanas. Las hermanas, es verdad. A las hermanas no hay que preguntarles mucho. Ellas, si no les preguntan, ellas se ofrecen. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Nosotros no, nosotros hay que explicarnos, darnos toda una teoría, darnos justificaciones, a ver si estamos de acuerdo, si no estamos de acuerdo. No, mis hermanos. Con las hermanas eso no es así. Las hermanas siempre están dispuestas a trabajar, a aguantar lo que sea, a soportar lo que sea. Nosotros los varones somos los que por cualquier cosita nos enojamos. No. Las hermanas pueden estar enojadas unas con otras y ahí están trabajando. Y la hermana Yulisa no me va a dejar mentir porque ella sabe que es así. En la cocina están ahí todas peleadas unas con otras, pero ahí están trabajando. Y una no se lleva con la otra, pero ahí están trabajando, dándole a los tacos, ¿me entiendes? Y haciendo sus tortillas y haciendo de todo. Bueno, aparentemente aquí hay un problema con estas hermanitas. Eran fieles al Señor, eran creyentes, trabajaban en el ministerio de alguna manera u otra, pero tenían un problema. Así que yo les estoy tratando de ayudar a que ustedes vean observaciones en el texto. Así que, ¿qué es lo primero que vemos en el texto? Que esto eran 2 hermanas creyentes, ¿ok? Que amaban al Señor, eran servidoras y comprometidas con la iglesia. ¿Eso lo vemos en el texto o no lo vemos en el texto? Sí. Claro. Lo que pasa es que yo tengo que observar el texto, mis hermanos, para sacar esas conclusiones que están ahí, ¿me entiendes? Pero en el capítulo, pastor, en el capítulo 1 también podemos observar algo que el apóstol Pablo le dice a los hermanos de la iglesia en Filipos antes de llegar a esas 2 hermanas. Ajá. Dice, estar firmes en el Señor, dice, a los hermanos de la iglesia en Filipos. ¿En qué versículo está? En el versículo 1 del 4. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estar firmes en el Señor.
Amado. Espérate. Filipenses 1:4. Ah, no, el 4:1. Oh, 4:1, exacto. Dice, así que hermanos míos, amados amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. ¿Ok? Así que Pablo se está dirigiendo a una comunidad de creyentes, en una comunidad de inconversos. ¿Ok? ¿Qué otra cosa podemos observar del texto? ¿Esta petición es pública o privada? ¿Cuál es la petición que Pablo le está haciendo a estas dos mujeres? que sean de un mismo sentir. Que sean de un mismo sentir, ¿verdad? Ahora, ¿esto fue una petición pública o privada? Privada. Privado. ¿Tú estás seguro que fue privada? No, ¿Quién iba a leer esta carta? La iglesia. Pública. Toda la iglesia iba a leer esta carta, mis hermanos, ¿ok? Pública. Esto no es un asunto privado, ¿ok? Esto es un la asunto leíamos público. Esto no fue una reunión pastoral que Pablo tuvo con estas dos hermanas en la oficina junto con otro testigo. No, esto fue una petición pública que el apóstol Pablo hace a estas hermanas dentro de esta congregación. Entonces, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que la iglesia sabía de este problema? Sí. Sí. Ahora ustedes entienden por qué Pablo no manejó esto de una manera privada. Porque es que ya toda la iglesia sabía cuál era el problema. Así es. El problema de las hermanas ya era público. Por ende, la exhortación de Pablo tuvo que ser pública. ¿Qué aplicación podemos sacar de eso en el día de hoy en la vida de nuestras iglesias locales? Que hay situaciones que se manejan de manera privada, ¿verdad? Pero hay situaciones que se tienen que manejar de manera pública. Porque cualquiera que haya sido el problema que estas dos hermanas tenían, estaba causando disensión, discordia y conflicto en la iglesia, mis hermanos. Y el Nuevo Testamento es muy enfático acerca de las divisiones, acerca de los conflictos y acerca de los asuntos sin resolver en el contexto de la iglesia local. Dios toma eso muy en serio, mi hermano, porque eso rompe la unidad de la iglesia. Y estas hermanas eran unas hermanas muy visibles en la iglesia. Mire, Pablo las identifica como colaboradores en el ministerio, que habían combatido con él. Esto no eran dos hermanas ahí que se sientan en una esquina y no dicen nada y que nadie se da cuenta de que ellas están ahí. No, estas eran unas hermanas que tenían mucha influencia y estaban muy activas en la iglesia. Todo el mundo en Filipo sabía quiénes eran estas hermanas. Tenían un testimonio público. Ahora, el conflicto que ellas hayan tenido estaba teniendo consecuencias públicas sobre la iglesia. ¿Ok? Entonces, ¿qué otra cosa usted puede observar en el texto? Les pregunto a ustedes. Pablo mencionó cuál era el problema. No. ¿Okay? Pablo le pidió a estas mujeres que hablaran de su problema. No. A Pablo no le interesaba cuál era el problema, mis hermanos. A Pablo no le interesaba cuál era el problema. Aunque lo más probable él sabía cuál era el problema. Pero él no le escribe a estas hermanas y le dicen, pues mira, vamos a ver quién de ustedes dos tiene la razón. ¿Verdad? Él pudo haber dicho, bueno, yo voy a ir a Filipo y cuando yo vaya, yo me voy a sentar con las dos hermanitas para que cada cual me dé su versión. Porque cuando hay dos personas en conflicto, ¿cuántas versiones hay? Hay dos versiones. ¿Okay? Entonces, a Pablo no le interesa quién comenzó y quién terminó. A Pablo no le interesa de qué se trata el conflicto. A Pablo no le interesa cómo se sienten ellas. Fíjese que en ningún momento ahí Pablo le está preguntando a las hermanas, bueno, díganme, ¿cómo ustedes se sienten? ¿Por qué ustedes no se llevan bien? Pablo no le está preguntando nada de eso. Él le está dando una exhortación.
Le está diciendo, dímele a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. O sea, ¿qué es lo importante aquí? ¿El Señor o cómo ellas se puedan sentir? El Señor. Es lo importante, mis hermanos. ¿Por qué muchos de los conflictos en la iglesia no se resuelven? Porque nosotros los manejamos carnalmente. El pastor invierte un montón de tiempo tratando de resolver pleitos estúpidos y niños entre la hermandad. A ver, cuéntame. Entonces, fulano te dijo eso. Ay, ¿y cómo tú te sentiste? A ver, dime. ¿Y tú pudiste dormir por la noche con eso que te dijo? Y a ver, y cuéntame tú. Ay, wow, terrible, sí, el hermano, la hermana. Ay, qué terrible, qué hermano tan carnal. Y lo que hacemos es echarle leña al fuego, mis hermanos. ¿Me entiendes? En vez de decirle a las personas, ya sean hermanos o sean hermanas, hermano, hermana, eso que usted, por lo cual ustedes están peleando, eso es carnal, eso es mundano, eso es infantil, y ustedes tienen que abandonar esa conducta y pensar realmente en que ustedes están aquí para la causa del evangelio y del Señor. Todo lo demás pasa a un segundo y un tercer plano. Yo estoy casi seguro que aquí se tuvo que haber llevado o se debió haber llevado Mateo capítulo 18. Si algún hermano peca contra ti, ¿qué es lo que tú debes hacer? ¿Ir a contárselo a toda la iglesia? No. Ve y tú, donde ese hermano. Yo estoy casi seguro que cuando Evodia y Sintique empezaron a tener problemas, cada una se paró en su trinchera y dijo, no, pues yo no comencé esto, yo no voy a ir donde fulana a pedirle perdón o a decirle algo. Ella es la que tiene que venir donde mí. Eso es lo que pasa muchas veces en la hermandad en la iglesia, mi hermano, tanto con hombres como con mujeres. No, él fue el que hizo la ofensa, que él venga donde mí. Eso es lo que dice el texto. El texto no dice de eso, dice, si tu hermano peca contra ti, ve tú a donde él. Porque tú eres el ofendido y ahora tú tienes que luchar con tu orgullo. Porque por eso es que tú te sientes ofendido, porque tu orgullo fue lastimado. Y ahora tú tienes que ir donde la persona, mira, hay un problema entre nosotros, vamos a resolverlo. ¿Y qué dice el texto? Si se arrepintiere, has ganado a tu hermano. Si no se arrepintiere, busca a qué? A dos o tres testigos. Para que en boca de 2 o 3 testigos, ¿verdad? Conste toda palabra. O sea, ya ahí no se pudo resolver a solas. Pues entonces vamos a tener que buscar otras personas maduras en la iglesia para ver cómo resolvemos este conflicto. Porque ustedes tienen que dejar esa niñería y esa estupidez que tienen encima. Y si no se arrepintiere, ¿cuál es el tercer paso? La iglesia. Díselo a la iglesia. ¿Y qué es lo que está haciendo Pablo aquí? Decírselo a la iglesia. Está aplicando Mateo capítulo 18, mis hermanos. Diciéndoselo a la iglesia. ¿Ok? Miren todo lo que pudimos observar en 3 textos. Entonces, ese mismo método usted lo tiene que repetir en cada uno de los textos que usted va a estudiar. Usted tiene que hacerle preguntas al texto. Usted tiene que observar lo que el texto está diciendo y lo que no está diciendo. Porque a veces el texto dice más en lo que no se dice que en lo que se está diciendo. Pero tenemos que observar el texto, mis hermanos, dentro de su contexto. ¿Ok? Así que parece que para Pablo lo más importante no es averiguar quién tiene la razón. Que es lo que muchas veces se trata de hacer cuando se trata de resolver los conflictos. Vamos a ver, ¿quién tiene la razón? Sí, hermano, usted tiene la razón, o hermano, usted tiene la razón. A Pablo no le está importando quién tenga la razón aquí. Les está diciendo a ambas, túmbense la pajita del hombro y pónganse a hacer lo que tienen que hacer. Déjense de esas niñerías. ¿Ok? ¿Qué más podemos ver en el texto? Yo le quiero compartir algunas cosas. No solo deben dejar de pelear, sino deben reconciliarse y permanecer unidas. Y mire, mis hermanos, es cierto que la exhortación sugiere que no deben pelear. Porque ¿qué dice el texto? Ruego Evodia. Fíjese que esa palabra ruego, eso no es una petición común. Una súplica. Es una súplica. O sea, Pablo está implorándoles, suplicándoles, rogándole a estas hermanas con pasión e intensidad,
por favor, Evodia y Cinti, que sean de un mismo sentir en el Señor. Es una exhortación la que le está haciendo Pablo a estas dos hermanas. ¿Por qué? Porque lo más importante aquí que es, a ver quién tiene la razón o qué es más importante aquí, la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia es más importante, mis hermanos. Y muchas iglesias perdemos de perspectiva eso, que lo más importante es la unidad. No es satisfacer los caprichos personales de cada miembro de la iglesia o las preferencias personales de cada miembro de la iglesia. Es la unidad. Y tú sabes cuando un cristiano es maduro. No es cuánta teología sabe. Es cuando viene el conflicto a ver cómo actúa. ¿Está pensando en la unidad de la iglesia o está pensando en me ofendió, me va a tener que pedir perdón? Y hay otros que son como los elefantes, perdonan pero no olvidan. Y le dicen al pastor, sí, hermano, no se preocupe, yo la perdoné o yo lo perdoné. Pero muchachos, cada vez que vea a la persona, si está entrando por esta puerta, yo me voy por otra. ¿Les estoy hablando un idioma extraño o esta es la realidad de nuestras iglesias? La realidad. Es la realidad, mi hermano. ¿Ok? ¿Algún comentario de esto que hemos dicho hasta ahora? ¿Alguien? Le estoy dando un ejemplo de cómo usted estudiar un texto. Yo todavía no he escrito mi bosquejo. Yo solamente estoy viendo lo que está diciendo el texto, lo que yo puedo extraer del texto. Y miren, yo sé que algunos de ustedes, y ya lo han comunicado, me han dicho, hermano, es que a mí esto se me hace difícil. ¿Usted sabe por qué se te hace difícil? Porque tienes que pensar. Tienes que pensar. Y tienes que sentarte ahí en el texto y leerlo, y leerlo, y volverlo a leer. Señor, ayúdame a entender qué fue lo que tú quisiste comunicar aquí, y volver a leerlo, y leerlo, y leerlo, y leerlo. Pero tú lo lees una vez y ya quieres desarrollar 7 puntos para el bosquejo. ¿Estás loco? No, tú tienes que leerlo hasta que logres entender realmente qué fue lo que quiso decir el autor aquí, por qué situación había, en qué manera esto aplica a mi vida, o sea, en qué manera esto aplicó a la audiencia original. Tienes que pensar, no podemos estar como Kiko, el del Chavo del Ocho. ¿Se acuerdan que una vez Kiko, hubo un episodio, creo que esto yo se los dije una vez, el Kiko estaba bien orgulloso porque tenía su cerebro nuevecito y nunca lo había usado? Ustedes tienen un cerebro maravilloso, mis hermanos. Hay que usarlo. Maravilloso. No hay, en el mundo no hay nada tan maravilloso como el cerebro humano. No andes por ahí de orgulloso. ¡Ja! El mío yo lo tengo nuevo. No, úsalo, piensa, analiza, profundiza. Tenemos que, mis hermanos, pasar de la superficialidad y de lo superficial, elevar un poquito más nuestro pensamiento. ¿Ok? ¿Algún comentario? ¿Le ayudó este ejercicio? Demasiado. Bastante. Ok. Luego usted va a seguir desarrollando otros métodos a la hora de usted extraer lo que el texto está diciendo, pero más o menos quería darle un ejemplo. ¿Alguna duda, pregunta? No. ¿No? ¿Seguro? Sí. Ok. Miren lo que dice el Salmo 133. Por ejemplo, si yo voy a traer un pasaje paralelo, ¿te acuerdas, Marco, que tú hablaste de la predicación temática, ¿verdad? Y entonces, vamos a suponer que tú quisieras, el tema que tú quieres desarrollar es la división y la unidad en la iglesia. Vamos a suponer que ese es el tema. Y tú escogiste este pasaje de Filipenses capítulo 4, versículos 1 al 3. Y ahora tú comienzas a identificar los autores, comienzas a identificar los personajes, comienzas a identificar los problemas que habían, comienzas a identificar qué fue lo que Pablo les pidió, todo eso. Bueno, ahora yo voy a ver cómo toda la Biblia también apoya este tema de la unidad en el contexto de la hermandad. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice el Salmo 133? Alguien que lo pueda leer. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Okay?
Entonces, ¿esto es un concepto de Pablo o esto es un concepto que ya existía en el Antiguo Testamento? Ya existía. Ya existía, ¿verdad? En la revelación general de la Biblia, este concepto de la unidad es muy importante. ¿Ok? Y yo tengo que ayudar a mi audiencia, a la congregación, a entender de que el tema de la unidad es muy importante para Dios. Miren, es tan importante para Dios la unidad que ¿qué fue lo que pasó en el huerto del Edén cuando se rompió su unidad? Separación. Se perdió todo. Se perdió todo. Por eso es que tú y yo estamos aquí luchando todavía con una naturaleza pecaminosa. Por un problema de unidad. Porque ¿quiénes rompieron la unidad que existía entre el creador y la creación? La creación decidió romper la unidad. ¿Me entienden? Entonces, la unidad es un tema muy importante. Ahora, yo quiero darle de manera irónica lo opuesto a lo que dice el Salmo 133, ¿ok? Porque con esto fue que yo concluí un sermón basado en estos 3 versículos, ¿ok? Yo quiero leerles el Salmo 133 al revés o de manera opuesta. Dice, mira qué malo y desagradable es que los hermanos vivan en pleitos y enemistados. Mirad qué triste y despreciable es que los hermanos estén divididos unos con otros. Mirad cuán malo es cuando están los hermanos enemistados y permanecen resentidos, distanciados y divididos los unos de los otros. Allí, en esas circunstancias, el Señor no es honrado, allí su gracia es menospreciada y allí no envía su favor ni su bendición. ¿Eh? Yo traje lo que dijo el salmista, pero lo invertí. Para que la iglesia vea lo horrible que es la desunión y el conflicto no resuelto en la iglesia. Porque a lo mejor ellos leen el Salmo 133 y como que se les pasa por encima. Pero cuando yo se los invierto y les presento el cuadro más feo posible, porque yo estoy casi seguro que cuando ellos escucharon esto que yo les dije, ellos dijeron, uy, pero eso sí que es feo, ¿verdad? Bueno, pues lo opuesto a esto es lo que el Señor está diciendo en el Salmo 133. ¿Cómo debe ser la unidad en el contexto de la hermandad? ¿Está bien? Y yo terminé ese sermón con Mateo 5, 23 al 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te recuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. ¿Qué hubiese pasado si Pablo no exhorta públicamente a estas 2 mujeres? Seguían peleando. Pero fíjate que seguían sirviendo en la iglesia, seguían trabajando para el evangelio, seguían predicando, discipulando, enseñando, cocinando, lo que sea que estuvieran haciendo en el contexto de la iglesia local, pero seguían como enemistadas. Y en nuestras comunidades de fe esto es una realidad. ¿Por qué tú crees que hay tantas divisiones de iglesias? ¿Por qué en Georgetown? Porque en Georgetown hay como 10 iglesias que han salido de divisiones. ¿Por qué ustedes creen que es? Muchos problemas. Por los problemas no resueltos, mis hermanos. Muchos orgullos. Claro, es orgullo. El orgullo. Bien, es orgullo. Los cristianos y las cristianas dicen, no, yo no voy a resolver este conflicto, yo no voy a hablar con nadie, yo estoy aquí en mi derecho, así que como el pastor no quiere hacer nada, o aquí nadie quiere hacer nada, pues yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Y se van y forman su grupito por ahí con 10 rebeldes más. También no quisieron resolver sus conflictos en sus iglesias locales. ¿Ok? O sea, que no crean que en Georgetown hay un avivamiento. No. En algunas iglesias tal vez lo habrá. Pero en la mayoría son grupos que se dividieron de otros grupos. Son rebeldes. Un montón de rebeldes sin causa, ¿me entiendes? Que no tienen justificaciones bíblicas para lo que hicieron. Y como siempre hay gente descontenta en nuestras iglesias y hay un montón de evodias y síntiques que no resuelven sus conflictos, pues entonces vamos a formar nuestra propia congregación 5 cuadras más abajo.
Pero ¿qué pasa? Que ahora Evodia y Sintique se fueron de la iglesia fulana de tal y ahora Evodia y Sintique se fueron a esta otra iglesia. ¿Qué tú crees que va a pasar con Evodia y Sintique al pasar del tiempo? Lo mismo. La misma vaina, mis hermanos. El mismo problema. ¿Ok? El mismo problema. Porque el problema no es el lugar, el problema es el corazón. Así es. Y estas hermanas pudieron haber sido creyentes en la iglesia en Colosa, pudieron haber sido creyentes en la iglesia de Éfeso, hubiesen tenido el mismo problema. Y a los hermanos que trabajan aquí, tal vez en el ministerio pastoral o que tienen algún tipo de liderazgo en sus iglesias, no pierda todo su tiempo en tratar de resolver los conflictos. Invierta su tiempo en dirigir a las personas hacia Cristo y hacia cuál realmente debe ser su actitud. Amén. No invierta mucho tiempo en, ay, ¿qué te dijo? ¿Y cómo te dijo? ¿Y cuándo fue? ¿Y cómo tú te sentiste? Y cuéntame. No, mis hermanos. Eso lo que hace es, discúlpeme la expresión, pero eso lo que hace es revolver la caca. ¿Ok? Revolver el estiércol es lo que hace eso. Entonces, si tú tienes a dos hombres que están peleados o a dos mujeres peleadas y tú te sientas por ello por 2 horas sentados en un cuarto para que cada cual diga lo que sienta, imagínate. Hasta tú vas a salir peleado de ahí como pastor. ¿Ok? ¿Alguna duda o pregunta, mis hermanos? ¿No? ¿Está todo claro? Ay, algunos así están con los ojos abiertos como búhos. ¿Cómo? Espérate, es que algunos están en mute aquí. Quítenle el mute a sus micrófonos. Si hay alguien que quiere decir algo, quítenle el mute. ¿Algún comentario adicional? No, está claro todo. ¿Está claro? Sí. Ok. Bueno, la semana que viene vamos a seguir viendo algunos ejemplos adicionales. A Bernabé se le descargó la tableta, así que si lo veían ahí muy quietecito, no era que estaba prestando atención. Pisó la imagen y se le desconectó la tableta. Ay. Bueno, mi hermano, pues entonces continúen leyendo, no sé qué capítulos. 9 y el 10. El 9 y el 10, sí, lean los 9 al capítulos 10. 9 al 10 y continuamos la semana que viene con el desarrollo. Amén. Gracias, pastor. No hay problema. Bueno, si tienen alguna duda o pregunta, en confianza me pueden escribir. Aquellos que todavía faltan por pagar la mensualidad, ya sea de marzo o de abril, por favor, trate de ponerse al día lo antes posible. ¿Está bien? Si alguien necesita ayuda, me dejan saber. Sayonara. Bendiciones a Cuídense. todos. Bueno. Dios me lo